Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Habain, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos y hermanos, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a presentar una versión bastante ampliada y completa de este estudio que lleva por título Porque dicen y no hacen, que hace referencia al texto en Mateo capítulo 23 del 3 en adelante. Vamos a hablar desde un contorno histórico del Sanedrín, las raíces hebreas también del concepto de hipocresía, el análisis también desde la perspectiva hebrea. También vamos a ver los paralelos en el Tanaj y el Brit Hadashah, o sea, lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, mal llamado en el ámbito moderno, ¿sí? Este estudio, amados hermanos, lo he preparado con mucha delicadeza y con mucha concentración en el aspecto de lo que envuelven estas dos frases o palabras, dicen y no hacen. ¿Sí? Este es un estudio desde la perspectiva eh, de la hipocresía y la coherencia espiritual. Eso entra en contraste, estas dos palabras, hipocresía y coherencia espiritual. Vamos a ver desde el punto de vista del Nuevo Testamento o el Brit Hadashah en hebreo, empezando con el texto de Mateo 23, 2 y 3. Dice nuestro Adón Yahshua: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. De aquí deriva el título para este estudio. Hermanos, estas palabras son pronunciadas por Yahshua HaMashiach, o sea, Jesús el Mesías, en el contexto del Brit Hamikdash o el Beit Hamikdash, que es palabra hebrea para el templo en Jerusalén, frente a las multitudes y sus discípulos, denunciando la falsedad espiritual de los líderes de la época o los líderes religiosos de su tiempo. Ahora, para dar un contexto de lo que es la cátedra de Moisés, que menciona aquí nuestro Adón Yahshua Mashiach, es una palabra hebrea que hace referencia al lugar o una silla de piedra que lleva por nombre en hebreo Kiseh Moshe, o sea, la cátedra de Moisés o la silla de Moisés, desde la cual el maestro de la Torá enseñaba la lectura semanal. Entremos en ese contexto y especialmente para las personas nuevas que están oyendo ahora acerca de las raíces hebreas. Vemos que en ese tiempo se enseñaba en las sinagogas y los que querían aprender la Torá tenían que ir a las sinagogas a aprender Torá, como lo dice Santiago en el libro de Hechos capítulo 15 verso 21. Hago referencia a esto para que vean que en el tiempo después de la muerte del Mashiach ellos iban a aprender la Torá en las sinagogas. Ahora, sentarse en esa cátedra implicaba representar la autoridad de Moshe Rabenu, o sea, el maestro Moshe, como transmisor de la Torá dada por Yahweh en el monte Sinaí. Por eso Yahshua no niega la autoridad de la enseñanza de la Torá misma. Aquí esto es muy importante, porque él está mandando a sus discípulos que todo lo que les enseñen en la sinagoga sobre la Torá, porque es sagrada, es santa y eterna, dice háganlo, guardadlo y háganlo. Como dice el verso, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Es decir, cuando enseñan correctamente la Torá, obedézcanla. Pero la denuncia de nuestro Adón Yahshua es que se dirige a la incongruencia entre lo que enseñan y lo que practican, porque dicen y no hacen. Él hace referencia a esto. Vamos a analizar lo que es la palabra hipócrita desde el hebreo y el griego. Este término griego hipócrita se pronuncia en griego hipócrites, que significa literalmente actor de teatro. Como ustedes ven en la imagen, hay unas máscaras. El que lleva una máscara.
En el contexto hebreo, esta idea se opone radicalmente a dos valores fundamentales del carácter divino, que son la verdad, palabra hebrea emet, ¿sí? Verdad, fidelidad, integridad, y también la palabra sencillez o sinceridad o pureza del corazón, palabra hebrea timemut o temimut, más bien. Amigos, un hipócritas es entonces alguien que usa una máscara espiritual que aparenta devoción, pero su corazón está completamente desconectado de Yahweh. En hebreo moderno se diría que este concepto de hipócrita se diría en hebreo Adam Haser Lev, un hombre sin corazón. ¿A qué hace referencia entonces cuando Mashiach dice no hacen? Dicen y no hacen. La injusticia de los que enseñan sin vivir la palabra. Mateo 23:4 nos dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El problema no era la Torá, sino la interpretación legalista y sin compasión de estos maestros fariseos y escribas y saduceos. Ellos añadían formas o más bien normas adicionales para controlar a las personas, pero no mostraban misericordia, palabra hebrea gesed, misericordia. Añadían tantas normas a la Torá sin compasión, sin amor. Sus corazones estaban secos. Amigos, en contraste, Yahshua enseña una Torá que se vive con el corazón, como dice en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No porque anule la Torá, sino porque la vive con amor, ¿sí? Con la inspiración del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y no con hipocresía. ¿Cuál es el fundamento aquí entonces de el Tanaj o el Antiguo Testamento? ¿Sí? En el Antiguo Testamento es un llamado a la acción, o palabra hebrea para Maasim Tovim, obras buenas. La Torá no fue dada solo para saberla o leerla, sino para hacerla. Como dice Devarim, Deuteronomio 5:1. Y Moisés llamó a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Mire estos tres conceptos. El orden divino es triple: oír, aprender y hacer. Cuando se interrumpe el último paso, el conocimiento se convierte en arrogancia. Solo palabras. Como dice Deuteronomio 6:7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amigos, el decir, o sea, el hablar debía fluir del hacer, de un ejemplo. El que enseña sin vivir, sin dar ejemplo, rompe el ciclo sagrado de la Torá, que vuelvo y repito es triple: oír, aprender y hacer. Con referencia a los profetas y su condenación a la hipocresía, esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, esto no es nuevo. Los neviín, o sea, palabra hebrea para profetas, fueron la voz que desenmascaró, ¿sí?, la religiosidad vacía. En Isaías, por ejemplo, él habla de los labios que honran, pero hay corazones lejanos. Isaías 29:13 dice pues Yahweh, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, o sea, por tradición. Eso es común en nuestros tiempos, recibir una enseñanza y adquirirla y permanecer en ella sin ningún tipo de análisis ni meditación, solamente por tradición, por seguir el fluir de esa descendencia, de esa tradición familiar.
El profeta Isaías denuncia la adoración formal sin compromiso interno. Yeshua mismo cita este texto en Mateo 15, versos 8 y 9, mostrando que la misma enfermedad espiritual seguía viva en su generación, o sea, en el primer siglo. El profeta Miqueas también habla sobre justicia, misericordia y humildad. En Miqueas 6:8 se nos dice: oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti. ¿Qué pide Yahweh de ti?, pregunta el profeta. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte andando con tu Elohim. Pueden leerlo nuevamente, Miqueas 6:8. Aquí, amados hermanos, se resume el corazón de la Torá: hacer, amar y andar. Mire cómo estaban conectados a pesar de los años o siglos que han pasado, de que los profetas hablaban las mismas palabras que Moshe habló al pueblo hace más de 3500 años. El profeta Malaquías también habla sobre la corrupción del sacerdocio, del pastorado, de los líderes religiosos. Eso lo leemos en Malaquías capítulo 2, versos 8 y 9. Vamos allá. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh de los ejércitos. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y habéis hecho acepción de personas en la ley. Amigos, el pecado del liderazgo corrupto no es solo moral, es espiritual, porque desvía a otros del camino de la verdad. Hablemos ahora de Yeshua y la exposición del corazón. El mensaje central de Yeshua no fue contra la Torá, como nos han enseñado en el ámbito cristiano, sino contra la falsedad religiosa. En Mateo 23, su tono se eleva a la denuncia profética más fuerte del Brit Hadashah, o sea, del Nuevo Testamento, diciendo en Mateo 23:25: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Ese capítulo es tremendo, es fuerte, las palabras que él desata contra estos líderes falsos religiosos. Aquí Yeshua revela que la hipocresía comienza en el corazón. El exterior puede ser pulcro, pero si la motivación está podrida, la adoración no tiene valor, amados. Vamos a ver un concepto que es muy importante dentro del ámbito hebreo. El concepto hebreo de kavaná, palabra hebrea para intención, la intención con que hacemos las cosas, o con que decimos las cosas, o con que miramos a alguien. En la espiritualidad hebrea, kavaná, o sea, la intención, es la dirección interior del corazón cuando se realiza una acción. Sin kavaná, sin intención, el acto pierde su significado. Los fariseos, estos fariseos hacían mitzvot, palabra hebrea para mandamientos, pero sin kavaná, sin la intención verdadera. Sus obras eran teatro espiritual. Amados, por eso nuestro Adón Yeshua, nuestro Maestro, enfatiza lo siguiente: haced las obras, pero no hagáis conforme a sus obras, refiriéndose a los líderes. El acto correcto con intención incorrecta se vuelve vacío. Hermanos, vamos a ver la relación entre palabra y acción, algo que está muy pegado, muy unido en este contexto de este estudio del día de hoy: dicen y no hacen. El hebreo distingue entre dibur, palabra hebrea para palabra pronunciada, y maasé, palabra para acto realizado, ¿sí? O hecho. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles en hebreo se pronuncia maasé hashlihim, o sea, Hechos de los Apóstoles. Entonces estas dos palabras están involucradas en este tema sobre lo que es pronunciar la palabra y el acto realizado. La persona justa, palabra hebrea sadik, ¿sí?, tiene ambas cosas. El justo, como se pronuncia mucho en las Biblias, el justo vivirá por fe. La persona justa
tiene estas dos cualidades. Lo que pronuncia con su palabra lo está realizando con sus hechos. ¿Sí? Su boca y sus manos trabajan juntas. El hipócrita o Hanef en hebreo los separa. ¿Sí? Dice una cosa, pero hace otra. Como dice el Salmo 15, 1, 2. Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La integridad, palabra hebrea tamín, no se define por palabras correctas, sino por acciones que reflejan el corazón verdadero de la persona. Vamos a ver, amados hermanos, también la paradoja del liderazgo espiritual. En el ámbito hebreo, quien enseña la Torá, ojo, no solamente hebreo, en toda enseñanza que se hace desde los púlpitos, esta persona que está liderando ese rebaño carga una doble responsabilidad. Sus enseñanzas forman almas, ¿sí? Y su ejemplo las guía o las puede destruir. ¿Sí me entienden? Esa paradoja del liderazgo espiritual. El que se para a enseñar allá carga con esa responsabilidad de que su enseñanza, lo que él dice con sus palabras, está formando almas, pero el ejemplo de esa persona las guía o las destruye. Y preguntémonos cuántas personas han salido heridas de ministerios, de iglesias, de cualquier parte donde se les enseña, pero realmente salen heridas porque no se hace lo que realmente, o no se cumple más bien en otro ámbito, saliendo de lo espiritual. Cuando ves que una persona habla pero no te cumple lo que ha dicho, trae decepción. Y muchas personas andan por ahí decepcionadas. Ahora, Ezequiel hace un énfasis en esto. En capítulo 34, versos 2 al 4, dice: "Ay de los pastores", y leanlo con mucho cuidado, "ay de los pastores de Israel", y esto envuelve a todos los pastores actualmente. Este mensaje va para cada líder que enseña la palabra, diciendo: "aquellos que se apacientan a sí mismos, ¿no deben los pastores apacentar las ovejas?", pregunta el profeta. "¿No fortalecisteis a los débiles, ni curasteis a la enferma, sino que con dureza las habéis dominado?". Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, se levanta como el verdadero Roe Tov, el buen pastor. Palabra hebrea, Roe Tov, buen pastor, en contraste con los líderes corruptos. En el Brit Hadashah se enseña sobre la coherencia y una fe viva. Por ejemplo, Santiago, Jacob 1:22 dice: "Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos". Mire que Jacob es hermano de Yeshua. Años después está enseñando, retomando estas palabras y enseñándolas nuevamente a los nuevos creyentes. El pensamiento hebreo no separa lo que es la fe y la acción. Esto va unido, como la sal y la pimienta. La emuná, que es palabra hebrea para fe, sin maasin, o sea, sin obras, está muerta, dice Santiago. La emuná, la fe, sin obras, está muerta. Y Juan, capítulo 3, verso 18, o primera más bien de Juan 3:18, dice: "Hijos o hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad". El verdadero amor siempre se demuestra. Decir y no hacer es mentir ante Yahweh. Esto es la fuente, el centro de este mensaje de por qué dicen y no hacen. Amados, hay una dimensión espiritual acerca de esto. La dimensión espiritual de la máscara del orgullo, que debe ser quitada o debe ser identificada por aquellos que están escuchando de líderes, ¿sí? Esa máscara espiritual. En el teatro griego, por ejemplo, la máscara permitía representar emociones falsas. Del mismo modo, la hipocresía espiritual usa máscaras religiosas, apariencia de santidad, palabras correctas, gestos piadosos, pero sin teshuvá, o sea, sin arrepentimiento genuino. Esta palabra se usa mucho, o la van a escuchar mucho, teshuvá, que es arrepentimiento genuino, amados. Entonces,
Debemos identificar en nuestras propias vidas si estamos usando máscaras y también tener la capacidad, pedir la guía del Ruach HaKodesh para no entrar en engaños y ser manipulados en este tipo de ministerios. Yeshua llama a quitar la máscara y volver al pan sin levadura de sinceridad y verdad, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 8. ¿Cómo debemos nosotros, ahora después de que hemos entendido y hemos podido recibir este mensaje sobre la hipocresía, que no solamente va dirigido a aquellos líderes? La confrontación fue con los líderes que se sientan allí a enseñar, pero cada uno de nosotros somos llamados a enseñar la palabra y la debemos enseñar con nuestros actos. ¿Cómo aplicar esto y vivir sin máscaras? Vivir esa verdad de la palabra sin máscaras, sin tapujos. Nosotros, amados hermanos, debemos empezar con examinar el corazón, preguntarnos si nuestras obras reflejan realmente nuestra fe. Si estamos dudando, si estamos viviendo durante el día y estamos dudando con temor, con miedo, con incertidumbre, eso también es examinar nuestro corazón. No solamente dedicarnos a predicar desde afuera o enseñar la Biblia, sino el día a día. En el día a día, cómo estamos nosotros enfrentando las situaciones. También debemos reconciliar estas dos palabras que vimos, la acción y la palabra. ¿Sí? El maasé, la acción, y el dibur, la palabra. No enseñar lo que aún no vivimos. Debemos enseñar con nuestras acciones. Debemos caminar en Gesed. Ojo, porque no todos tienen el mismo nivel. Aplicar la Torah con compasión. No darle bibliazos al otro, cuando aún nosotros no hemos llegado al nivel de demostrar con nuestras obras lo que predicamos. Buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. Debemos siempre tener a nuestro Abba como ese espejo que nos dice: me ha agradado tu manera de ser, y no esperar una aprobación de hombres, porque puedes caer en una falsa aceptación. Hay mucha manipulación allá afuera, donde hombres pueden estar manipulando tu manera de ser para tener contentamiento, ¿sí? Esa amistad de pronto falsa, donde te aprueban todo lo que dices, solamente para conservar tu amistad, pero realmente no son personas que están valorando lo interior, o nunca te dicen que estás equivocado. También debemos practicar la humildad secreta, servir sin ser visto, sin alardes, sin esperar nada a cambio, hacer estas cosas de manera como lo hizo nuestro Mashiach. Y quiero invitarlos para que después de esta reflexión, de estos puntos, de examinar nuestro corazón, de tener claro que la palabra y la acción deben ir juntas, de que debemos andar en compasión con los demás, aquellos que no aún están empezando, no ser fuertes ni duros con aquellos que aún no entienden estas cosas, buscar primeramente la aprobación de Dios y no de los hombres, agradar a Dios y no a los hombres, y practicar la humildad de servir sin ser visto. Amados, quiero invitarlos para que hagamos una oración con respecto a lo que hemos visto en este estudio maravilloso, hermoso, que nos pone a reflexionar. ¿Sí? Debemos orarle a nuestro Padre Eterno que tenga misericordia. Debe haber en nosotros un arrepentimiento y un deseo de restauración. Digamos entonces allí donde estamos: Padre amado, Abacados, Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, limpia nuestro corazón de la hipocresía. Padre, que nuestra boca no pronuncie lo que nuestro corazón no vive. Te pedimos que destruyas toda máscara que hemos puesto ante ti y ante los hombres. A ti no te podemos engañar, pero tal vez a los hombres sí podemos engañar. Quita eso de nosotros, Padre.
Enséñanos a servirte en integridad y andar en verdad y a hablar solo lo que nuestras manos están dispuestas a cumplir. Abba, que nuestras obras sean un testimonio de tu nombre y que el mundo vea en nosotros no palabras vacías, sino la luz verdadera, como dijo nuestro Adón Yeshua. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amado, vamos a concluir diciendo lo siguiente. Este tema de dicen y no hacen no fue solo una crítica a los fariseos del siglo I, debemos entender eso debe ser claro, eso es para nosotros, la Biblia es actual, sino también una advertencia eterna a todo creyente, a todo seguidor del Mesías. El reino de Yahweh no se edifica con palabras, sino con vidas transformadas. La Torá no es solo un código de enseñanzas, sino un camino de acción. En hebreo, Derech HaHaim, camino de vida. Derech HaHaim. Amigos, hermanos, ser discípulo de Yahshua es vivir lo que decimos creer. El que dice y hace se convierte en una menorá viviente. Menorá es el candelabro de 7 brazos, ¿sí? Que ilumina, iluminando el mundo con la luz de la obediencia genuina. Amigos, con estas palabras termino este tema. Espero que hayamos sido redargüidos y que nuestras vidas sean una clara representación de lo que la palabra nos enseña, lo que esa relación significa para nosotros con nuestro Abba, con nuestro Mesías. Que el Eterno les bendiga, les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom. Leitraot. Shalom, Ahim.